8 de septiembre de 2017. Muy buenos días y bienvenidos a Contacto Directo. Revisemos quiénes son hoy nuestros invitados. Doris Solís, asambleísta, exsecretaria ejecutiva de Alianza País. El anuncio de consulta popular, la división del movimiento de gobierno y el proyecto de ley contra la violencia de género. Lo revisaremos. También estará con nosotros Alberto Acosta Burneo, columnista económico de la revista Vistazo. Expectativas sobre el presupuesto 2018 que próximamente deberá ser entregado a la Asamblea para su aprobación. Recortes, deuda que sobrepasa lo que se invierte en educación, salud y seguridad juntos. La consulta popular. Y también nos acompañará Miguel Puente, presidente de la Federación de Cámaras Binacionales del Ecuador. Los diálogos al interior del Consejo Consultivo Productivo y Tributario, la ley de plusvalía, los subsidios, eliminación del impuesto a la renta en la venta de acciones, entre otros aspectos. ¿Se van cerrando acuerdos? Lo conversaremos. Para el lunes estaba previsto que Ricardo Rivera, tío del vicepresidente de la República, Jorge Glass, rinda su versión sobre la trama de sobornos de Odebrecht, pero pidió al fiscal aún no declarar. Han pasado más de 3 meses desde que Rivera fue detenido y no ha rendido su versión ni contestado preguntas. Existen videos y chats donde Rivera habla sobre su sobrino con el representante de Odebrecht en Ecuador. Ricardo Rivera, tío del vicepresidente Jorge Glass, fue uno de los primeros detenidos por el caso Odebrecht en los operativos del pasado 2 de junio. Según la Fiscalía, habría recibido alrededor de $13 millones como pago del 1% de todo contrato suscrito con la constructora brasileña. Se acogió a su derecho al silencio y desde entonces la Fiscalía no ha podido formularle preguntas para conocer los detalles de las supuestas transferencias y pagos en efectivo y si se tomó o no el nombre del segundo mandatario. El 28 de agosto, Rivera envió un escrito en el que indica: desde el año 2007 no mantengo ningún tipo de relación comercial con el ingeniero Jorge David Glass de Espinel. La única relación que nos une es el vínculo familiar, ya que soy hermano de la mamá del referido ingeniero, dejando muy claro que mis actividades privadas, personales, mercantiles, tributarias y profesionales desde el año 2007 han sido de mi exclusiva responsabilidad y en consecuencia de total desconocimiento o participación por parte del referido ingeniero. Y dice que esta declaración la ampliará en forma extensa y minuciosa cuando comparezca a rendir su versión. Entonces la Fiscalía le fijó fecha para el próximo lunes 11 de septiembre a las 8:30 de la mañana. Pero Rivera asegura que no ha solicitado rendirla y envía un nuevo escrito. Solicito se deje sin efecto el impulso fiscal en lo que se refiere a que rinda mi versión. La solicitaré cuando considere oportuno el momento de ser escuchado. Rivera aparece en un video conversando con el delator de Odebrecht, José Concienciao Santos, sobre plata para la campaña del señor Vidrio y en chats de teléfono con la misma persona en los que menciona las iniciales JG. Tiene hasta finales de septiembre para decidir si rinde o no su versión. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información. En Contacto Directo. Lenin, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Samantha. Buenos días a todos los televidentes que nos acompañan. A esta hora, desde la capital de la República, se encuentra la socióloga Doris Solís, asambleísta por la provincia de La Suay del movimiento Alianza País, presidenta de la Comisión de Soberanía, Integración y Relaciones Internacionales, ex secretaria ejecutiva de esa organización política. Buenos días, socióloga. Buenos días, Lenin. Un saludo también a todo el país. Con usted vamos a tratar sobre el proyecto de ley contra la violencia de género, pero antes de entrar en esas aguas, queremos consultarle si es normal que en Alianza País se reúna su directiva nacional sin la presencia del presidente del movimiento. Porque fue eso lo que ocurrió el pasado martes en la capital de la República. Se convocó a una reunión, pero a dicho encuentro no acudió Lenín Moreno. ¿Qué pasó? Bueno, el movimiento mantiene como fuerza organizada sus reuniones cada mes. Se convoca, por supuesto, a todas las autoridades. Esta vez no ha sido la excepción. Estuvo presente los 2 vicepresidentes del movimiento, el compañero Jorge Glass, Ricardo Patiño, la secretaria ejecutiva, quien le habla, y todos los directores provinciales y del exterior que se conectan vía Skype.
Lamentablemente, el presidente Moreno, quien había señalado que enviaría un delegado para participar en su nombre, no concurrió. Pero es normal, no siempre el presidente del movimiento puede participar, no siempre participaba el presidente Correa, sí en la mayoría de las citas, de modo que es lo que puedo explicarle. No conozco las razones de la ausencia del compañero presidente Lenín Moreno, sería él quien tiene que decirlo. Ahora, de esa reunión de la Directiva Nacional salió una resolución en donde se rechazan los descalificativos o los calificativos en contra de la militancia del movimiento. Se refieren, suponemos, a los términos capos, vivarachos, sinvergüenzas que han sacado la patria, expresados por el presidente Moreno, pero seguramente también a limitado, mediocre, desleal, expresados por el expresidente Correa. En este documento, además, se respalda a Jorge Glass y pone en condiciones para dar su apoyo a una consulta popular. El presidente Moreno reafirmó que se analiza una consulta, la posibilidad. Escuchémoslo. Estamos analizando llamar a una consulta. El pueblo es nuestro mandante y él deberá pronunciarse sobre los cambios que se deben introducir para garantizar una democracia plena, sin caudillismos y con entidades transparentes que garanticen el control de lo público. Todo se hará para afirmar los derechos de cada ciudadano y de todos los colectivos, los pueblos y las nacionalidades. ¿Por qué condicionar una consulta popular? Bueno, la consulta popular es un mecanismo democrático previsto en la Constitución. No se trata de condicionar, se trata de cumplir la Constitución. La consulta popular solo puede ser realizada sobre diversos temas que impliquen ampliación de derechos o consultas importantes al pueblo ecuatoriano, como la pasada realizada sobre el tema de paraísos fiscales, tan grave como mecanismo de evasión, sobre todo de los políticos y de quienes aspiran a servir en el servicio público. Pero la consulta popular no puede ser hecha para regresión de derechos, no puede ser hecha para reforma estructural del Estado. En ese caso cabe una asamblea constituyente. No conocemos los temas que anuncia el presidente Moreno, es una declaración de carácter general. Sabemos que está analizando esa posibilidad. Se ha referido, por ejemplo, al tema del caudillismo. Entendemos que se refiere a líderes como Jaime Nebot, como Jairala, como Carrasco y tantas otras autoridades que se han reelegido permanentemente en el país. Pero quiero recordar que quizás la se refiere a Rafael Correa indefinida. ¿O ese nombre no entra con los otros tres que usted mencionó? Me refiero sobre todo a quienes ya se han reelegido indefinidamente porque así lo ha votado el pueblo ecuatoriano, y para destacar que el mecanismo de la reelección sin cortapisas lo único que hace es darle derecho al pueblo ecuatoriano a que decida la continuidad o la alternabilidad. Es el voto popular y no una norma lo que tiene que definir qué autoridades gobiernan en el nivel local o nacional. Por lo tanto, querer retroceder en ese sentido sería una regresión de derechos. Lo único que conocemos es la propuesta en cuanto a contenidos de la consulta del señor Guillermo Lasso, que usted la habrá visto también en las redes sociales y en la opinión pública. Y las preguntas que él sugiere, que entendemos no serán acogidas por el presidente Moreno porque están en la otra orilla ideológica, van precisamente en un sentido no solo de regresión de derechos, sino de grave desinstitucionalización del país, pues propone prácticamente cesar a tres funciones del Estado: a la función de transparencia y control social, a la función judicial y a la función electoral, algo gravísimo en términos de la estabilidad institucional y política del país. Por ello, como Alianza País, en esta resolución a la que usted hace referencia, estamos alertando de que nuestro movimiento, que siempre ha apoyado el gobernar democráticamente con consultas populares cuando éstas sean necesarias, defenderá la institucionalidad y la no regresión de derechos. No es la consulta per se. Pero cuando en la consulta del 2011 se propuso cesar al Consejo de la Judicatura por uno de transición, que tenía como misión reestructurar la función judicial, es decir, afectar una de las estructuras del Estado. En ese momento no hicieron este razonamiento, solo decían que la voluntad del pueblo era la máxima expresión de la democracia.
Esa consulta popular, Lenin, le recuerdo a usted y a todos los amigos televidentes, fue para avanzar en una reestructuración y modernización del sistema de justicia que estaba secuestrado por la vieja partidocracia, por una ausencia de meritocracia, y ahora pueden argumentar lo mismo, pueden decir judicial. que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social está secuestrado por Alianza País, por gente cercana a Rafael Correa. El argumento puede ser similar, ¿no? Yo creo, Lenin, que ventajosamente no estamos en un estado de opinión, estamos en un estado de derecho y las propuestas tienen que pasar con soportes técnicos, tienen que pasar con evaluaciones serias. Si usted hace un análisis riguroso como periodista investigativo que es, puede colegir que el sistema judicial en el Ecuador, con parámetros imparciales, con miradas externas, ha mejorado muchísimo. Siempre puede mejorar, tiene que seguir mejorando, pero es el marco constitucional que nos dotamos en el 2008 y las normas, las leyes, lo que tiene que permitir esa constante mejora, modernización y saltos hacia adelante que tienen que dar las instituciones del Estado. No es la desestabilización, no es la opinión de una u otra persona la que tiene que marcar la vida política e institucional del país. Desde la misma rigurosidad política, en este caso, que usted siempre la ha caracterizado, deberá reconocer que las nominaciones, muchas de ellas, de las autoridades de control que ha hecho el Consejo de Participación Ciudadana, son claramente cuestionadas por la ciudadanía y también por la justicia. Pero bueno, en otro tema, esta semana comenzó ya a trabajar la Comisión Ocasional para tratar la ley contra la violencia de la mujer. Su primera reunión fue el martes, el pasado 24 de agosto. El presidente Moreno y su gabinete en pleno acudieron hasta la Asamblea para presentar el proyecto en un acto que estuvo fuera de lo común. No es normal que un jefe de Estado acuda personalmente a presentar un proyecto, pero el tema lo ameritaba sin duda. En este país están matando mujeres y parecería que el Estado no está en capacidad de protegerlas. ¿Cómo se corrige esto, asambleísta? Antes de responderle a esta pregunta, Lenin, permítame solamente señalar que la Asamblea Nacional, que ha cumplido con absoluto compromiso una agenda muy importante en estos 100 primeros días y con toda la legitimidad democrática, ha propuesto ya reformas importantes porque es el camino institucional que podemos seguir a la ley del Consejo de Participación Ciudadana, por supuesto a la ley de Contraloría y a varias leyes en esta lucha por fortalecer la institucionalidad que nos permita mejor control, mayor transparencia y mejores instrumentos de lucha contra la corrupción, de modo que tan legítimo como la consulta popular es la acción de las instituciones democráticas y legítimas que tenemos en el país y que además estamos cumpliendo. Dicho esto, quiero responder la pregunta sobre la violencia de género. Efectivamente, como usted bien lo ha dicho, el tema merita la implicación de todas las autoridades, de la función ejecutiva, de la función legislativa, de la función judicial, de todas las funciones de la sociedad, de ustedes, los medios de comunicación, para prevenir y combatir la violencia de género que está llegando en casos extremos a situaciones de femicidio que hoy por fin se detectan, que hoy por fin se pueden incluso contar a partir de las reformas del Código Integral Penal. Por ello se ha integrado una comisión en la cual me honro en ser parte, la comisión que deberá sacar esta ley hasta el 25 de noviembre, una ley que estará alimentada por los dos proyectos que tenemos y por supuesto por cualquier otra iniciativa que se presente. Tanto el Ejecutivo como el Legislativo tienen dos versiones de ley que deberán ser precisamente sistematizadas y recoger lo mejor de cada una de ellas para ofrecerle al país esta ley que permita combatir la violencia de género. Y yo quiero aprovechar este espacio, Lenin, para indicarle que invitaremos a todos los actores y también a ustedes, los actores de los medios de comunicación públicos y privados. La comunicación para la paz, la comunicación para una cultura de respeto entre los seres humanos es fundamental a través de la programación de los medios de comunicación y creemos que ahí hay que hacer una revisión crítica importante para fortalecer la difusión de valores, de paz, de respeto, de no machismo, de no violencia contra las mujeres en particular. Y es importante que desde la cabeza del Estado esto ya no exista. Justamente todos estos elementos que usted acaba de señalar, el irrespeto, el machismo,
la falta de valores. Qué bueno que así sea. Ahora, un elemento que llama la atención en este proyecto es que no apunta, en el del Ejecutivo me refiero, es que no apunta a reformar el Código Integral Penal, sino a establecer un sistema nacional de prevención de la violencia, integrando a diferentes organismos públicos. Con eso, le pregunto, asambleísta, ¿usted cree que alcance o considera que deberían además incluirse reformas al COIP en lo que se refiere a sanciones apenas? Yo creo que los dos proyectos de ley apuntan más bien a fortalecer áreas en las que hemos tenido vacíos. Por ejemplo, el tema de prevención, el tema de integrar un sistema interinstitucional, porque combatir la violencia de género, prevenir la violencia de género es un aspecto transversal, es un aspecto multidisciplinario que implica muchas instituciones, funciones del Estado, gobiernos locales, sociedad, entidades de la sociedad, etcétera. De modo que un énfasis de las leyes, habida cuenta que ya tenemos el tema sancionatorio, como usted bien lo señala en el COIP, es fortalecer la prevención, el resarcimiento a las víctimas de violencia de género, sistemas de acogida y, por supuesto, los protocolos que han ido desarrollando las diferentes instituciones para aplicar precisamente las sanciones. De modo que los dos proyectos de ley estarán en evaluación. Justamente hoy arrancamos ya la primera jornada para evaluar los dos contenidos, para recibir otros aportes y, por supuesto, se evaluará también si es que hace falta fortalecer las sanciones, pero como señalo, creo que el énfasis es fortalecer la institucionalidad, los protocolos y los mecanismos preventivos. Doris Solís, asambleísta del Movimiento Alianza País, gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias. Y al volver ya está con nosotros Alberto Acosta Burneo, columnista económico de la revista Vistazo. Presupuesto 2018, deuda pública y consulta popular. Ya regresamos. Estamos a pocos días de que el gobierno presente la proforma presupuestaria del 2018 y no son pocas las expectativas que se han generado, tomando en cuenta el alcance del diálogo dentro del Consejo Consultivo Productivo y Tributario, así como las múltiples necesidades que tiene el régimen para afrontar sus responsabilidades. Alberto Acosta Burneo nos acompaña esta mañana en Contacto Directo. Economista, buenos días. ¿Qué es lo que no debe faltar en esa proforma? Muy buenos días. Primero entendamos la causa de la crisis de 2016 y vino de una política de tratar de inflar la economía con gasto público. Es una política insostenible porque funciona como un globo. Se le inyecta mucho dinero, el rato que cae el precio del petróleo ya no hay dinero que inyectarle y se desinfla igual que un globo. En 2017 la proforma trajo lo mismo, más de lo mismo, a pesar de que ya hubo un cambio de gobierno, pero trajo más endeudamiento para que el gasto se mantenga. De hecho, el gasto creció en 2% en la proforma codificada de 2017 en relación al año anterior. La proforma de 2018 debe ya traer cambios de política económica. No podemos continuar con la misma política económica de tratar de inflar la economía con gasto público. Entonces debe traer ya resultados de los diálogos, deben estar reflejados y plasmados en políticas económicas. ¿Y cuál debe ser el centro de esta política? Impulsar un crecimiento que no se base en gasto público, en inflar ese globo de la economía, sino en impulsar la competitividad. Y eso es lo que está discutiéndose realmente en las mesas de diálogo y es lo que ya debería verse en la proforma que debe venir en las próximas semanas. ¿Y en esa proforma veremos contemplado, cree usted, el aporte de los organismos multilaterales de crédito? ¿Observaremos allí los resultados de la gira que está realizando el ministro de Finanzas por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial? Probablemente que sí veamos reflejado y espero que sí haya una intención clara de llevar a la realidad todos estos anuncios que son muy abundantes de austeridad. No se trata solo de hacer anuncios, no se trata de sacar decretos ejecutivos que si bien son importantes, son signos positivos, pero nos estamos quedando en las formas, no vamos al fondo. Y vemos que, por ejemplo, el decreto ejecutivo reciente, hay estimados que dicen que esto va a ahorrarle al gobierno probablemente unos 40 millones de dólares al año. ¿De qué austeridad estamos hablando si es que el faltante año a año es de 13.000 millones y tenemos que acudir a los fondos, a los organismos multilaterales de financiamiento, a los mercados internacionales de capitales por un total de 13.000 millones de dólares por año? Es una situación absolutamente insostenible. Y tenemos que ya ir reflejando en el presupuesto esa intención de austeridad. Austeridad fiscal que debe venir acompañada de una política clara y muy agresiva de impulso de la competitividad.
tiene que ser más costoso, más barato producir en el país. No podemos ser un país tan caro, tiene ahora que volver a ser rentable producir en el Ecuador. 13.000 millones, ¿en eso prevé usted estará la necesidad de financiamiento para el próximo año? Si es que el gobierno está comprometido con la austeridad, esa necesidad de financiamiento debería ir bajando, porque para esos 13.000 millones de necesidad de financiamiento fueron el resultado de una política de seguir gastando, de seguir tarjeteando, siguiendo la política del gobierno anterior, de que el gasto público es necesario y no lo podemos reducir. Si es que seguimos con esa política, el gobierno va a seguir endeudándose y llegaremos más adelante a una situación insostenible nuevamente, porque el leve crecimiento que hemos registrado estos meses es el resultado del tarjeteo y es un crecimiento que no es sostenible. Estamos nuevamente inflando el globo con de recursos públicos, pero ese globo eventualmente se va a desinflar cuando el gobierno no logre todo el endeudamiento que espera. Entonces no es un crecimiento sostenible, es solamente sembrar las semillas de un desequilibrio futuro. Es algo que no debe continuar y que debemos más bien enfocar. Todos los esfuerzos de la Proforma deberían estar reflejados en aceptar lo que se ha dialogado con el sector productivo, que en el fondo y la mayoría de los temas que se han tratado son temas para incrementar competitividad. Esa es la única manera de generar más riqueza, de crecer sostenidamente. Pero el presidente Moreno ha expresado su preocupación por el servicio de la deuda, aquella que según algunos se encuentra en niveles aceptables y no debería generar ninguna alarma. Recordemos lo que señaló el jefe de Estado en su reunión con las centrales de trabajadores. No se rían cuando digo la mesa servida, ya parece broma hoy. La mesa servida de deuda, pues. Sí, de manera irresponsable. Casi 10.000 millones de dólares al año, o sea, lo que cuesta la educación, la salud y seguridad. Los tres principales rubros en los cuales invierte el Estado, los tres, salud, seguridad y educación, los tres sumados dan esa cifra. Para que vean la mesa servida que nos dejaron. El presidente Moreno, analistas económicos dicen sí, hay que reestructurar la deuda, pero ¿cómo? La única salida es poner un límite al gasto. Y aquí entramos al tema de la consulta, porque hay que entender que esta política que estamos viviendo en la actualidad es el resultado económico de la reelección indefinida, de gobernar para mantenerse en el poder. Ese era el único interés de los gobernantes y mientras exista la reelección indefinida, ese va a seguir siendo el único interés de los gobernantes de turno, mantenerse en el poder. Y eso significa tomar políticas con objetivos de corto plazo, ganar votos, ser popular, no importa el mañana, porque el mañana ya probablemente dicen no voy a estar, y entonces se preocupan no por políticas de largo plazo que muchas veces implican sacrificios de corto plazo, pero para un beneficio en el largo plazo. Esto es lo que tiene que cambiar. Tenemos que eliminar esa reelección indefinida para que se eliminen también esos incentivos perversos que han llevado a la economía a la situación actual, a un borde del abismo, a generar una nueva crisis como la de 2016, en la que los objetivos han sido sigamos gastando, porque eso es popular, eso nos da votos, nos permite ganar las elecciones. Y sin embargo, vemos que la herencia que queda de esta política insostenible es un endeudamiento que cada vez pesa más en el presupuesto y que finalmente vamos a pagar todos los ciudadanos vía futuros impuestos. No hay otra alternativa. ¿En esa consulta popular a la que usted hace referencia, debería consultársele a la gente sobre algún tema económico o sobre algunos temas económicos también? Bueno, además de la reelección indefinida, que es un tema con un impacto netamente económico, que también tiene sus implicaciones políticas, por otro lado debemos ya poner un límite al gasto público. Esta creencia de que el Estado puede seguir gastando ilimitadamente, que no tiene ningún límite y no importa que gaste más de lo que tiene, porque igualmente es del Estado y tiene alguna figura casi mítica, eso no existe. Y el Estado lo que gasta es porque obtiene recursos, no puede emitir dinero como cuando teníamos el Sucre, tiene que gastar solo lo que tiene. Y cuando gasta demasiado, tiene la tendencia, que es lo que estamos viendo en la actualidad, a dar la vuelta al sector productivo y decirle a los ciudadanos y decirles ahora sí, páguenme ustedes la cuenta. Entonces yo creo que en la consulta se debe poner ya un límite al déficit fiscal. El déficit fiscal, por ejemplo, no podría pasar del 2,5% del PIB. Y de esa manera una proforma presupuestaria no podría tener un déficit mayor y implicaría que de alguna manera ponemos un límite al gasto público desmedido, que lo que hace es simplemente darnos beneficios en el corto plazo, pero afectar gravemente nuestro futuro. Usted ha propuesto que además se debe hacer una auditoría de la deuda. En Movimiento País le dirían, ¿para qué si ya todo está auditado?
Y en la deuda hay mucha falta de transparencia. Tenemos que, primero, la deuda no es por el monto que nos han dicho. Segundo, tenemos que tener claro e identificar el costo que tuvo esa renegociación, que lo que hizo es incrementar el diferencial del financiamiento. Los fondos que conseguíamos hasta 2006 eran muchísimo más baratos, ese diferencial era mucho más bajo de lo que es ahora el diferencial después de esa renegociación de la deuda. Entonces, nuevamente, el ejemplo de política que tiene beneficios en el corto plazo, una política socialista, muy populista, beneficios en el corto plazo. Le ganamos al mercado de capitales. Sí, ganamos 1.300 millones de dólares en el corto plazo, pero evaluemos qué pasó en el mediano y largo plazo y nos vamos a dar cuenta que hemos perdido muchísimo más de lo que hemos ganado. Son esas políticas cortoplacistas que plagaron la política ecuatoriana durante estos años. Entonces hay que ver qué pasó con la deuda, transparentar realmente todas las cifras. Ya ha habido un esfuerzo por parte del Ejecutivo, debe continuar. En las estadísticas oficiales deben aparecer todos los pasivos que tiene el Estado, absolutamente todos, y los contingentes también, con todos los juicios internacionales. De los ciudadanos debemos conocer cómo están manejando el aparato público. Ha sido el economista Alberto Acosta Burneo, analista. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Y más adelante, Miguel Puente, presidente de la Federación de Cámaras Binacionales del Ecuador. Los diálogos al interior del Consejo Consultivo Productivo y Tributario. Las propuestas de la Federación de Cámaras. Ya regresamos. El doctor Miguel Puente, titular de la Federación de Cámaras Binacionales del Ecuador, nos acompaña a esta hora desde los estudios de la capital de la República. Doctor, buenos días. Ha concluido ya la primera etapa de los diálogos que se enmarcaron dentro del Consejo Consultivo Productivo y Tributario, en donde ustedes, que aglutinan a 17 cámaras binacionales del país, se distinguieron por proponer la eliminación del impuesto a la renta en la venta de acciones. ¿Cuál ha sido el impacto de esta disposición y de eliminarse? ¿Cuáles serían los beneficios para el país? Buenos días, Lenin. Efectivamente, esta propuesta, al igual que otras propuestas que ha llevado la Federación de Cámaras Binacionales del Ecuador, FECABE, algunas de ellas se han repetido en distintas mesas de diálogo. Nosotros hemos participado precisamente en la mesa de comercio porque consideramos que es de vital importancia reactivar el mercado de valores en el país. Recordemos que una de las necesidades constantes de nuestro país, inclusive con el objetivo nacional de fortalecer el mantenimiento de la dolarización, es que existan mayor flujo de divisas al país. Y estos provienen definitivamente de inversión extranjera, provienen del incremento de las exportaciones o del endeudamiento. Por estas razones que creemos que es virtuoso e importante que se revisen medidas que no han cumplido su objetivo de recaudación fiscal y que por el contrario han constituido un impedimento o un freno para que se puedan desarrollar inversiones en el país. Ejemplo, el que establece el artículo 8, numeral 3.1 de la Ley de Régimen Tributario Interno, donde se establece que toda sociedad nacional o extranjera, residente o no en el país, al igual que cualquier persona natural, nacional o extranjera, residente o no en el país, que venda acciones de una sociedad en el Ecuador, tiene que pagar impuesto a la renta. Cabe mencionar que esta inversión ya tributó impuesto a la renta cuando la sociedad donde se tiene la inversión pagó y declaró su impuesto a la renta al 22%. Esto ha desalentado precisamente para que el mercado de valores no pueda desarrollarse de manera adecuada. Por esa razón consideramos de vital importancia que se pueda eliminar este impuesto, que insisto, no ha cumplido con su objetivo de recaudación fiscal y que por otro lado ha constituido una traba precisamente en el desarrollo de flujo de capitales para nuestro país. Otro de los aspectos en los que ustedes han puesto mucho énfasis ha sido en la derogación o reforma de la ley de plusvalía. ¿Cuáles son las cifras que ustedes manejan como afectación directa por esa disposición legal? Definitivamente, a partir del 30 de diciembre del 2016, cuando se entró en vigencia, se publicó en el registro oficial esta ley de plusvalía y anteriormente, cuando solamente se anunció, ha generado un efecto perverso en el desarrollo inmobiliario. Solamente para mencionar, en el primer trimestre del 2017 ha habido un decrecimiento del 7.3%
del mercado inmobiliario respecto del mismo periodo del 2016. Y cabe mencionar que el sector de la construcción es uno de aquellos sectores que mayor cantidad de mano de obra no calificada contrata de manera directa. Al haberse frenado el mercado inmobiliario, al haberse afectado al desarrollo de la construcción, naturalmente ha habido una consecuencia directa en la contratación de personal. Es importante mencionar que actualmente solamente 4 de cada 10 personas tienen un pleno empleo y 6 de cada 10 personas están en el subempleo o empleo inadecuado o en el desempleo. Estas son cifras que definitivamente alarman y son uno de los ejes que ha motivado precisamente que el Consejo Consultivo Productivo y Tributario pueda proponer varias propuestas que están orientadas a la reactivación económica, al desarrollo de la competitividad del sector productivo, a la generación de nuevas plazas de trabajo y todo esto precisamente en beneficio del país. Doctor Cabe mencionar que el sector... ¿Sí? La Federación de Cámaras ha pedido, entre otras cosas, el fortalecimiento del acuerdo con la Unión Europea, el que se firmó en diciembre. ¿Qué es lo que se debe reforzar? Creemos que el acuerdo con la Unión Europea es un punto de partida y un ejemplo de los resultados virtuosos que un acuerdo comercial puede generar. Por esa razón hemos mencionado que hay aún algunos temas que se pueden mejorar, por ejemplo en temas regulatorios, en exigencias precisamente para que los productos europeos ingresen al país e igualmente para facilitar las exportaciones de los productos ecuatorianos que deben llegar a Europa. Pero consideramos que es importante, al igual que se suscribió un acuerdo con la Unión Europea, donde es el destino del 23% de nuestras exportaciones no petroleras, que también regresemos nuestra mirada a Estados Unidos en el sentido de que es el primer socio comercial donde se destinan el 26% de nuestras exportaciones no petroleras, al igual que otros socios comerciales con los cuales es indispensable que se puedan analizar, estudiar posibles acuerdos comerciales. Creemos que un país en el cual tenga mayores acuerdos comerciales, la posibilidad de que nuestros productos ingresen a esos mercados sin restricciones y con mayores ventajas competitivas es una necesidad indispensable porque, como reitero, el país requiere que ingresen mayores divisas a través del crecimiento de las exportaciones y a través de la inversión extranjera. Inversión extranjera naturalmente que igual es una asignatura pendiente para nosotros. Si comparamos precisamente con nuestros vecinos, solamente Colombia ha recibido aproximadamente 13.000 millones de inversión extranjera en el último año, Perú 7.000 millones y Ecuador no llega a los 1.000 millones. Doctor Puente, porque algo está pasando y porque se tiene que mejorar en algunos aspectos. Una de las propuestas que se realizó desde el sector privado fue la eliminación de los subsidios a los combustibles. ¿Cuáles son los criterios en que se fundamentan pedidos como este? Bueno, yo pienso que aparte de estos planteamientos que están enfocados precisamente a la reactivación del sector productivo, hay otros que estamos conscientes de la situación económica del país, el tema del endeudamiento, los compromisos a través del presupuesto general del Estado. Se ha hablado varias veces de un paquetazo y el gobierno central lo ha desmentido, ha indicado que no se va a llegar a un tema de un paquetazo. Sin embargo, creemos que se deberá analizar en su debida oportunidad precisamente el establecimiento de determinadas medidas de ajuste que permitan que el Ecuador pueda precisamente continuar económicamente cumpliendo sus obligaciones, cumpliendo las obligaciones que tiene de corto plazo como el pago de remuneraciones en el sector público, como el desarrollo precisamente de proyectos de inversión social y para eso naturalmente la recaudación fiscal es uno de las fuentes de ingreso, pero también se debe establecer ciertos ajustes a nivel del gasto público y también eventualmente, pero eso es una decisión que no ha sido directamente llevada a efectos por parte del sector productivo, sino que será una decisión que tiene que evaluarla precisamente el Ejecutivo de realizar ciertos ajustes, ciertas medidas, como eventualmente la revisión de ciertos subsidios. Bueno, Eva García lo plantea como una de las propuestas recibidas desde el sector productivo. Ahora, mucho se ha hablado de lo que quisiera el sector privado, que se eliminen impuestos, que no haya salvaguardias, que baje el precio de la energía. ¿Y qué ofrecen a cambio? ¿Incrementar empleos? ¿Cuántos? ¿Repatriar capitales? ¿Cuándo y cuánto? Cabe mencionar que en el inicio de este diálogo, que efectivamente ha sido muy importante que se lleve adelante porque han participado en estas mesas de diálogo sectoriales aproximadamente 1.564 representantes en 26 mesas de trabajo en 16 provincias. Todo esto ha permitido precisamente que haya un intercambio de ideas nutrido, no solamente del sector empresarial. Debo mencionar que el Consejo Consultivo Productivo y Tributario está representado por el Comité Empresarial Ecuatoriano,
ecuatoriano, por FedExport, por el sector de los artesanos, de la pequeña industria, de la economía popular y solidaria, es decir, una amplia representatividad. Y cabe mencionar que en este diálogo se ha partido de posiciones como, por ejemplo, eliminar el impuesto a la salida de divisas. Sin embargo, sabemos y estamos conscientes que la situación económica del país demanda que no se pueda dejar de contar con ingresos de recaudación fiscal como los que provee el impuesto a salida de divisas. Por esa misma razón se ha planteado, en vez de la eliminación, una reducción gradual de ese impuesto de salida de divisas. Igualmente se planteó originalmente la eliminación del anticipo del impuesto a la renta y hoy se está discutiendo, antes que la eliminación, más bien una reforma respecto a la forma de estructuración del cálculo y el efecto del anticipo del impuesto a la renta. Puente, es decir, ha habido posiciones que se han ido... Se los ve optimistas a los empresarios con el diálogo, pero los resultados recién se van a presentar el 6 de octubre, la sistematización de las propuestas. Es decir, ya con la proforma presupuestaria del próximo año presentada ante la Asamblea, lo cual por una cuestión de simple lógica se puede deducir pues que en esa proforma no van a estar incluidas las propuestas que ustedes están realizando. ¿Qué van a hacer ante eso? ¿Confiar nomás? Yo creo que precisamente el 6 de octubre se presentará el informe al señor presidente. Ese informe, naturalmente, el señor presidente tendrá que generar los ajustes de carácter normativo que a él le corresponda a través de los decretos ejecutivos que establezca. Otro será a través de políticas públicas y, naturalmente, habrá la necesidad de una reforma legal. Por lo tanto, se enviará, presumimos, con el carácter de económico urgente, el proyecto de ley de reforma a la Asamblea, y es ahí precisamente en la Asamblea Nacional donde recae la responsabilidad histórica de poder precisamente alinearse a las necesidades del país, no a las necesidades de un sector, no a la imposición de ninguna agenda, no a tratar de satanizar precisamente este diálogo en el cual ha sido partícipe, como digo, una gran cantidad de sectores y que precisamente han recogido las necesidades del país, que lo que buscan es fortalecimiento del sector productivo, incremento de las fuentes de trabajo y también un aspecto importante que el sector empresarial ha mostrado su preocupación y también su apoyo, es la lucha contra la corrupción. Miguel Puente, presidente de la Federación de Cámaras Binacionales del Ecuador. Gracias por acompañarnos esta mañana en Contacto Directo. Muchas gracias, Lenin. Samantha. Bien, así despedimos Contacto Directo. Un gusto haberlos acompañado, Lenin. Que tengas un excelente fin de semana. Igual para ti, igual para nuestros televidentes. Nos volveremos a ver la próxima semana. Pasen bien.